Nuestro tema se titula Cristo en la cruz abolió las ordenanzas y las doctrinas. Amén. Cristo en la cruz abolió las ordenanzas y las doctrinas. Ese es nuestro mensaje. Oh Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Abran ahí en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Vamos a estar leyendo estos versículos para poder entrar con nuestro mensaje de esta tarde. Dice Efesios 2, del 11 al 19, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. En el mensaje pasado, nosotros hablamos de la mezcla que somos nosotros como cristianos. ¿Se acuerdan que dijimos el mensaje del domingo que muchos hermanos no tienen este conocimiento o el entendimiento de lo que somos nosotros, ¿verdad? En Cristo, de lo que nosotros somos como cristianos, de lo que nosotros somos como iglesia. Nosotros somos una mezcla. Y ¿se acuerdan que usamos la ilustración del café con leche? Cuando se hace la mezcla de café con leche, no hay un tercer elemento, sino que sigue llamando café con leche. Y usamos los versículos. ¿Se acuerdan que usamos el 2.1 de Efesios 2.1? Dijimos que Él nos dio vida a nosotros. Amén. Se escucha, se corta mucho, dicen. A ver, vamos a ver. Puede ser el internet, puede ser, no sé. A ver. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha bien, Aarón. Si no, vamos a pedir a Aarón que venga y que nos ayude. Entonces el internet de la hermana. Ok, muy bien. Bueno, vamos a regresar otra vez porque queremos que todo quede ahí. Amén. En el mensaje pasado dijimos que hablamos de la mezcla que nosotros los cristianos somos y lo asociamos con la ilustración del café con leche. Amén. ¿Se acuerdan ustedes? Y usamos tres versículos que para entender eso de que somos una mezcla. Es más, usamos Éxodo, ¿se acuerdan? De amasar la harina con el aceite. El primer versículo que usamos para entender eso es Efesios 2.1, que dijimos que Dios nos dio su vida, Él nos dio vida a nosotros. Hablamos de 1 Corintios 6.17, de que dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. ¿Se acuerdan de todos esos versículos? 1 Corintios 6.17 leímos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y luego hablamos de Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En los versículos 1 Corintios 6.17 y Juan 3.6 vemos la palabra espíritu, pero si se dan cuenta, esa palabra espíritu que está escrita con E minúscula, dijimos que se refiere al espíritu mezclado, ¿verdad? No es el espíritu humano
solamente, sino bajo el contexto viene a ser un espíritu mezclado. Muy bien, entonces vimos que esto es el misterio, porque Dios tiene el misterio de Dios es Cristo, es una mezcla, porque Él vino a ser el Dios hombre, el Dios encarnado. De la misma manera del ejemplo o la comparación de la mezcla de Dios con el hombre, ahora la iglesia también en Cristo venimos a ser divinos humanos. Ese es otro misterio, amén. Si Dios nos abre los ojos para entender este misterio de lo que es Dios con Cristo, que es el Dios hombre, entonces nosotros vamos a poder entender el otro misterio. Porque el primer misterio dijimos que es Dios hecho hombre, y el segundo misterio es Cristo que se vuelve la iglesia, o sea que Cristo se encarna en la iglesia. Amén. Entonces vemos claramente que hay una mezcla del Espíritu de Dios con el Espíritu de nosotros, nuestro espíritu humano. El domingo no lo pude decir mucho, pero por eso es importante seguir la secuencia de lo que estamos hablando, porque donde Dios se mezcla primeramente con nosotros es en nuestro espíritu humano. Amén. Es donde llega el Espíritu Santo. El espíritu de nosotros, el espíritu humano, puede contener al Espíritu de Dios, y ahí somos una mezcla. Entonces recuerden que esta mezcla sirve para que la iglesia sea producida. Pero si Dios no nos revela este misterio, que es la mezcla del espíritu humano con el espíritu divino, que es la mezcla de Dios, del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, con el hombre, esto no es fácil de discernir. Por eso hemos orado para que Dios abra nuestros ojos, para que Dios nos ayude a ver esta mezcla, mis hermanos. Porque si nosotros logramos discernir, vamos a tener una visión celestial de lo que es la iglesia. Pero si no logramos discernir esto, no vamos a alcanzar a ver esa visión celestial. Ahorita vamos a meternos más porque hay mucha gente que no ha entendido lo que es la iglesia como la mezcla de lo divino con lo humano. Entonces, al no entender eso, andamos en otras cosas. Pero ahora vamos a ir a Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué significa, verdad, tener entrada al Padre por un mismo Espíritu? ¿Qué significa tener entrada al Padre por un mismo Espíritu? Entrar al Padre, de acuerdo a Efesios, aquí en este contexto, es regresar a Dios, es regresar al origen, a nuestro origen. Amén. Nosotros tenemos un origen que es nuestro Padre, ahí salimos todos porque Él es el Padre de los espíritus. Amén. Cristo vino a esta tierra, hermanos, para llevarnos de regreso, de vuelta a nuestro origen. Porque recuerda pues que todos nosotros pertenecemos al Padre. Entonces, vemos cómo fue que Dios, ahora en Cristo, porque Él tiene sus salidas, entonces el Padre en Cristo salió para rescatar a todos aquellos que perdieron la gloria. ¿Cuándo se perdió la gloria? Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Y es decir, en Adán todos los hombres perdimos la gloria, pero en Cristo se recupera la gloria. Aleluya, amén. Por eso, si ustedes se acuerdan, hemos venido hablando de que gloria es expresión. O sea que en Adán, en la desobediencia de Adán, todos ya no pudimos expresar a Dios, pero ahora en Cristo se recupera esa gloria. Entonces ahora se puede expresar a Dios, amén. Ahora fíjense que Adán, él salió primero del Padre como alma viviente. Amén. Entonces, pero recuerden que ese hombre Adán es corporativo, ahí estábamos todos nosotros. Entonces ese hombre Adán,
corporativa, pero es almático, comenzó su viaje. El hombre almático corporativo también tenía un programa definido. Y fíjense cómo es el programa. Por eso nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios y confiar en su economía, en su soberanía, porque el programa que Él preparó para el primer hombre, Adán, Adán alma viviente, pero es corporativo, es que este hombre corporativo tenía que caer, porque él tenía que participar de 3 cosas que ya hemos hablado: de creación, de corrupción y de restauración. Porque la soberanía de Dios es que Él crea, corrompe y restaura. Solamente el Dios de nosotros, el Dios sabio, maravilloso, hermano, solamente a Él es el que tiene ese plan maravilloso, nadie más. Nadie más. Hemos dicho en otras ocasiones que nosotros tratamos de quitar los obstáculos, ¿verdad?, de nuestra vida, pero Dios no. Él es lo contrario, porque Él en este programa, Él lo diseñó de una manera tan maravillosa. Ahora, dijimos que el primero que sale es como alma viviente, es el primer Adán. Ahí viene, él comienza su viaje corporativo. Pero detrás de él venía otro hombre, que es el postrer Adán, que se acuerdan que leímos 1 Corintios 15:45, ¿no? Habla de los 2 Adanes. Entonces, detrás del primer hombre Adán, venía el postrer Adán para rescatarlo. Como que el primero vino a regarla y entonces el otro viene levantando, ¿no? Viene restaurando. Amén. Pero este postrer Adán, que es Cristo, tiene un programa, también trae un programa, y es corporativo. Por eso tenemos que entender que venimos tanto en el primer Adán como también venimos en el postrer Adán. ¿No cree usted que eso es maravilloso? Nosotros tenemos las 2 semejanzas y participamos de las 2 corporaciones, hermanos. Por eso la gente no nos entiende. Amén. Porque de un momento decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero también estamos en este cuerpo y no nos entienden, ¿verdad? Entonces, en la primera corporación, en el primer Adán, tenemos un programa definido, y de igual manera en la otra corporación, que es el postrer Adán, tenemos otro programa definido. Por eso, ¿con qué razón Pablo en Romanos 8:28, él dice que y sabemos que todo ayuda para bien, todas las cosas ayudan para bien? Amén. Porque es un programa, venimos con un programa. Amén. Ahora, el asunto es de que mientras nosotros venimos viajando, y veamos que venimos viajando en par, en el hombre Adán, alma viviente, y en el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Porque en nosotros, hermanos, oigan bien, ¿cómo estamos nosotros? En nosotros hay un hombre espiritual y también un hombre almático, anímico. Amén. Nosotros tenemos esas 2 semejanzas, y por eso decimos que venimos viajando en estas 2 salidas de los 2 Adanes, pero salimos desde un origen, y de ese origen es nuestro Padre Celestial. Venimos en ese viaje como cuates. Estaba yo buscando, ¿no? Porque cuando se habla de gemelos y cuates, ¿no? Ustedes saben, si no sabe, vaya a Google y se va a dar cuenta lo que son los cuates y lo que son los gemelos. Pero nosotros podemos usar la ilustración de los cuates. Nosotros venimos viajando como cuates porque viene el hombre almático y el hombre espiritual ahí. Dentro de nosotros hay una semejanza humana y una semejanza divina. Ahora, la razón por la cual nosotros empezamos espiritualmente, o más bien la razón por la cual no empezamos, porque en otra ocasión dijimos que Dios hubiera evitado todo eso, ¿verdad? Si nos hubiera hecho empezar espiritualmente. Pero Él en su soberanía hizo un arreglo, y era necesario que pasáramos por la naturaleza carnal. Y aquí en el versículo 3 de Efesios 2 dice, Efesios 2:3, y ahí va a ver usted la diferencia de nosotros
¿verdad? Que traemos estas dos semejanzas con la gente que no trae eso. Dice el 2:3 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, hay otro grupo de personas, pero ahorita aquí estamos hablando lo que somos como iglesia, porque Efesios nos presenta lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. Entonces, lo mismo que los demás, pero va a hablar de gente que fue escogida y predestinada, de personas que fueron escogidas y predestinadas, que son la iglesia, amén. Vamos a ilustrarlo este viaje, porque es bonito cuando nosotros usamos ilustraciones para ver cómo fue nuestra salida, desde nuestro origen, cómo fue este viaje. ¿Se acuerdan que en otro mensaje hablamos de que usamos como nuestra salida en los dos Adanes como un viaje, ¿no? Un viaje que dura como 6,000 años, 7,000 años. De todos los que ustedes que están escuchándome, ¿usted alguna vez ha escuchado a gente decir, se te pasó el tren? A mí muchas veces me dijeron, ¿verdad? Y ustedes saben a qué se refieren con eso de que se te pasó el tren. Es de que se pasó el tiempo de que te tienes que casarte, ¿no? Muchas veces me dijeron, a mí se te está yendo el tren. Pero gracias a Dios que alcancé el tren. Pero no voy a hablar de la boda, de todo eso. Pero sí estamos conscientes de eso, se te pasó el tren. Usan este ejemplo, usan al tren, no sé por qué. Pero vamos a ir porque vamos a ilustrarlo con nuestro viaje. Vamos a hablar de la salida de dos trenes o el viaje en dos trenes. Vamos pues. En un tren son dos trenes, acuérdense pues. En un tren viene el primer Adán, ahí viene el primer tren. Viene el primer Adán con todos los millones y millones de almas. Porque a este Adán se le llama el Adán corporativo, alma viviente. Y ahí venimos todos nosotros, todos venimos ahí. Seamos escogidos, predestinados o no escogidos y predestinados, ahí veníamos todos. ¿Y sabe qué veníamos haciendo ahí en ese viaje? Cuando llegamos a esta tierra, venimos, hermano, gozando cuando nacemos aquí ya empezamos a crecer y ya nos gozamos de la parranda, de las fiestas, del adulterio, de la fornicación y de todo lo que, como dice de Efesios 2:3, dice que nosotros hacíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que todo eso hacemos, ¿verdad? Y todo lo que el alma puede hacer en ese programa. Pero de repente, fíjense, cuando ese tren se para en una estación, aquí la estación lo podemos, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con esta estación. Pero recuerden que a la par viene otro tren. ¿Cuál es el otro tren? En el otro tren, ahí viene Cristo, que es el postrer Adán, porque también Él tiene que venir. Amén. ¿Y sabe quiénes vienen ahí en ese tren? Vienen todos aquellos, ¿verdad? Aunque ya fuimos creados, aunque ya fuimos escogidos, pero recuerden que venimos en el tren del primer Adán y todos pecamos ahí, todos haciendo las cosas que al alma le puede hacer de acuerdo a un programa. Pero a la par viene otro tren y ahí viene Cristo, que es el postrer Adán, y ahí con Él todos los que Él está sacando del otro tren. Amén. Porque en cada estación que para el tren representa los tiempos, las edades, donde Dios rescata a todos los hombres que son de fe, a todos los hombres que fueron escogidos y predestinados, los saca del otro tren. Y por eso cuando leemos Hebreos 11, habla de los hombres de fe de todas las edades, amén, hasta nosotros.
Y fíjense cómo Dios, como dijimos que vienen dos trenes a la par. Y en el del primer Adán, ahí están todos los que les gusta las parrandas, las fiestas, todos los pecados, todo lo que es almático y carnal. Pero en el otro tren, Él empieza a rescatar, a sacar del otro tren, ¿verdad? Y Él dice, ¿cuántos quieren subir a mi tren? Porque el tren de Él, el que maneja Cristo, es el que rescata a los hombres. ¿Para qué? Para que vuelvan a su estado original. Pero ¿sabes qué, hermano? Me gusta esta ilustración porque muchos de nosotros no quisimos bajar del tren del primer Adán. Nos gustó ahí tanto que cuando nos hicieron un primer llamado, muchos de nosotros no quisimos. Como que le dijimos, ¿sabes qué? Quiero disfrutar otro poquito, no sé. ¿Verdad? Porque cuando me acuerdo que cuando yo tenía mis 20 años, conocí a amigos que me decían, ¿sabes qué? Deja eso de la iglesia para Cayetano, deja eso de la iglesia para Berna. Esos ya disfrutaron, ya bailaron, ya hicieron lo que, ¿verdad? Disfrutaron de la vida. Ahora tú vente y disfruta con nosotros. Vamos a Seattle, vamos a Everett, ¿no? Cuando vivía allá. Van a venir los Tigres del Norte, van a venir, ¿verdad? Y todos esos grupos, ¿no? Y vamos a gozarnos la vida. Estás joven todavía, un día te vas a arrepentir, me decían. ¿Verdad? Entonces, a muchos de nosotros nos gustó, quizá también nos llamó la atención de todo eso y ahí vamos detrás de todos esos. Pero Cristo ahí gritando, súbanse a mi tren, súbanse a mi tren, porque yo quiero rescatarlos. Amén. Él quiere rescatarnos para que subamos ahora en el tren del Espíritu. Y quizás a la segunda, a la tercera llamada, finalmente tú decidiste o escuchaste la voz del Señor y finalmente abandonaste el tren del primer Adán y ahora subiste al tren de Cristo. Amén. ¿Te das cuenta cómo es esto? Esa es la realidad. Amén. Gracias a Dios que Dios me guardó y me mantuve en el tren, pero me decían eso. Ese calle ya bailó mucho, ¿verdad? Decían el pastor Cayetano. Pero veamos pues que cómo Dios nos vino rescatando a través del tren de Cristo. Por eso, en resumen, hemos dicho que la salvación completa de Dios, que Dios efectúa, se basa en su justicia y se produce en nuestra fe por los dos traslados divinos. Habla de traslados, me gustó esto. Hay dos traslados de Adán a Cristo. Nos bajamos del tren del primer Adán y nos subimos al de Cristo, al tren de Cristo. Porque primero tenemos que cambiar de tren y es lo que hicimos. Amén. Y cuando hayamos cambiado de tren, ahora va a ser el otro traslado que es de la carne al espíritu. Porque primeramente, aunque cambiamos de tren, lo único que pasó fue que cambiamos de destino. Pero Dios quiere que nosotros nos afiancemos en el otro tren, porque en el otro tren hay un programa para que seamos una iglesia gloriosa, porque es lo que nos presenta Pablo en Efesios. Ahora, si nosotros hubiéramos seguido en el otro tren, en el primer tren, y si nosotros no fuéramos escogidos y predestinados, nuestro destino, ¿sabe dónde finaliza? Finaliza al lago de fuego. Pero gracias a Dios a que fuimos escogidos y predestinados. Por eso no parecíamos hijos del diablo, pero no en definitiva. Porque como fuimos escogidos y predestinados, en Cristo nos tuvimos que bajar del tren del primer Adán y luego subirnos al tren de Cristo, del postrer Adán, porque hay un destino para los que fuimos escogidos y predestinados. Ese destino donde llega el tren es la Nueva Jerusalén, que es una ciudad gloriosa. Pero para llegar a esta ciudad gloriosa que es la Nueva Jerusalén,
tenemos que vivir todo el programa del Espíritu hoy, es en vida. O sea, tenemos que no solamente cambiarnos de tren, sino que ahora vivamos, hermano, con lo que dice como iglesia que somos, como esa mezcla que somos, amén. Porque no podemos seguir viviendo nuestra vida pasada así como los demás, sino que ahora se trata de que nosotros volvamos a nuestra fuente, pero viviendo, a nuestra fuente, a nuestro origen, que es el Padre Celestial, pero ahora viviendo la vida del Espíritu, el reinar en vida, hoy en vida, amén. Entonces, Efesios 2:18 que leímos dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entrar al Padre es que nosotros entendamos que los dos trenes salieron de una estación para dar una gran vuelta y los dos trenes regresan al mismo lugar donde está la meta, donde está el destino final. El destino final donde está nuestro Padre Celestial. Amén. Ahí está nuestro Padre Celestial, donde Él está, ahí están dos cosas, dos destinos. En ese lugar está el destino del lago de fuego para los que siguieron en ese tren, pero que nunca fueron escogidos y predestinados. Pero gracias a Dios que nosotros fuimos escogidos y predestinados, ahora nuestro destino es la Nueva Jerusalén. Si usted lee Apocalipsis 20 y 21, esos dos capítulos, ahí nos muestra estos dos destinos. Amén. Vayamos ahora al 2:15 de Efesios. Ahí están los dos destinos en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Pero ahora vamos a continuar porque el tiempo se me va muy rápido. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El propósito de este contexto es que Dios en la cruz quería tener un solo y nuevo hombre. O sea que el propósito de Dios en esta epístola es que en la cruz Él quería abolir, o es más, Él abolió en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades. ¿Cuáles enemistades? ¿Quiénes estaban en enemistad? Los judíos y los gentiles. Porque de acuerdo a la palabra, los judíos, hermanos, ellos no querían a los gentiles. Es más, los judíos a los gentiles le llamaban perros, porque para ellos los gentiles eran gente inmunda. Ellos no tenían ningún aprecio por la gente, por las personas de las naciones. Más o menos como hoy está la supremacía blanca, ¿no? Es más, aquí en México hay eso también. No de la supremacía blanca, sino que de personas que no aprecian, ¿verdad? Hay clases sociales, ¿no? Entonces, ese es el mismo daño que ocasionaban los judíos, porque ellos se consideraban superiores a los gentiles, por eso les llamaban perros. Aparentemente los judíos, al ser un pueblo escogido por Dios, porque a ellos Dios les confió su palabra, de ellos la promesa, y por eso ellos se consideraban superiores, y porque la verdad estaba con ellos. No es la ley y la verdad, sino que la Biblia dice que la nube que los seguía era Cristo, la roca que los seguía y podían beber de esa roca era Cristo, los sacrificios que ellos presentaban era Cristo en tipo y figura y sombra, amén. Pero viene lo que dice el 15a de Efesios 2. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esto era lo que les hacía creer que eran superiores a las naciones. Porque ellos tenían las ordenanzas, tenían la circuncisión, tenían las regulaciones alimenticias, tenían el guardar el sábado, el Shabbat, etc. Entonces Dios nos quiere mostrar a nosotros que la mezcla que somos nosotros, porque en el nuevo hombre, hermano, venimos a hacer una mezcla, amén.
Entonces, de acuerdo a los versículos 21 y 22 de Efesios, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros venimos a ser la morada de Dios en el Espíritu. El nuevo hombre es la morada de Dios en el Espíritu, de acuerdo a este contexto. Nosotros somos el nuevo hombre porque Dios mora en nuestro espíritu, sencillamente. Nosotros tenemos a Dios en nuestro espíritu, amén. Porque nosotros tenemos entrada al Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno. Ahora nosotros somos como el nuevo hombre, somos la morada del Padre en el Hijo por el Espíritu. Porque es el Dios triuno el que viene a morar en nosotros. Ahora, estamos hablando de todo esto, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de que Dios nos revele todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto que estamos hablando? ¿Por qué Dios quiso hacer morada en nosotros? ¿Por qué? Sencillamente porque Él quiere que lo disfrutemos. Porque eso es un misterio. En la encarnación de Dios es grande ese misterio. Pero ahora Él quiere que nosotros, si entendemos el primer misterio, como decíamos hace rato, vamos a poder disfrutar el misterio de misterios que es la iglesia. Y eso muchos hermanos no han alcanzado a ver. Déjese de los que no son cristianos, ellos no pueden entender lo que estoy hablando. Pero muchos cristianos no han entendido, no han, como dice Pablo, no han orado para que Dios les revele, les dé un espíritu de sabiduría, de revelación. Por tanto, no han conocido lo que es el misterio. No les es revelado. O sea que el misterio decíamos que es algo que está oculto, que está escondido. Pero si no oramos, si Dios no abre nuestros ojos, no vamos a poder disfrutar el misterio de Dios y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Porque Dios quiere que lo disfrutemos nada más. Porque el misterio de misterios es que nosotros también estamos mezclados, así como Dios en Cristo. Somos esa combinación. Porque nuestro espíritu humano contiene al Espíritu de Dios. Ahí se hizo la mezcla. Pero sigamos viendo para qué Dios nos está hablando de todo eso. Hay una razón por la cual Dios quiere que veamos eso. Porque lo que queremos transmitir en esta hora no es teoría. Tiene que hacer una experiencia en nosotros. Porque Dios quiere que experimentemos esa mezcla, esa unidad. En cada uno de los 6 capítulos de Efesios, Dios nos muestra esa mezcla que somos con Él. Porque nosotros estamos mezclados con Dios. Espero que usted ya lo ha alcanzado a ver. Por eso, al estar mezclado, ahora nosotros podemos regresar al Padre. Amén. Eso es posible porque nosotros venimos a Cristo por medio del Espíritu. Entonces, ahora Cristo nos trae de vuelta para que estemos en el Padre. Y nosotros, gracias a Dios por la Biblia que nos enseña que ya estamos en el Padre. Porque 1 de Juan 2:23 dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, porque el Padre contiene al Hijo y el Hijo contiene al Padre. Amén. Esa es la realidad de lo que nosotros somos, hermanos. Somos una mezcla, como decíamos, de Éxodo. Somos una mezcla de harina con aceite. Somos una mezcla del Espíritu Santo con el espíritu humano. Ahora somos una amalgama. Como decíamos en la ilustración, somos café con leche. Pero todo eso tiene un propósito. Antes de llegar al punto que queremos llegar en esta hora, vamos a marcar en cada capítulo de Efesios de la mezcla del Espíritu de Dios con el Espíritu humano, el de nosotros. Y ya vamos a dar la aplicación, porque hay una aplicación para nosotros en esta hora. Si nosotros entendemos lo que es la mezcla, por eso vamos a estar marcando en cada capítulo de Efesios. Esto nos puede ayudar a entender para que no sigamos insistiendo ni nos quedemos en lo que el Señor ya abolió en la cruz. Porque Él ya abolió, amén.
Por eso leímos ahí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Vamos a ir a Efesios 1:17. Vamos a ver en el capítulo 1, el versículo que nos habla de la mezcla. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. ¿Qué espíritu está hablando ahí? ¿Está hablando del espíritu humano o el Espíritu Santo? Está hablando, por supuesto, del espíritu mezclado. Porque aquí, cuando habla de que se nos dé un espíritu de sabiduría, está hablando de que ejercitemos nuestro espíritu para que se vuelva un espíritu de sabiduría, porque la sabiduría es Cristo, porque Cristo ha sido sabiduría para nosotros. ¿Y cómo es que nosotros recibimos a Cristo en nuestro espíritu? Por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos la mezcla, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la sabiduría y la revelación. Por eso en otra ocasión dijimos que no tienes que pedirlo de que venga y entre en ti, sino que es solamente que te tornes a tu espíritu, que ejercites tu espíritu, porque ahí está la sabiduría y la revelación. Amén. Ahí mora la sabiduría, ahí mora la revelación, que es Dios mismo en Cristo Jesús, en el espíritu, dentro de nuestro espíritu. Amén. ¿Te das cuenta que ahí vemos la primera mezcla? Vamos a otra mezcla. Efesios 2:22. Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí no están traduciendo con mayúscula, pero realmente es el Espíritu mezclado otra vez aquí. Amén. Aquí este Espíritu es una mezcla. En el griego es una mezcla. Porque ¿cómo puede ser en el Espíritu si no es en el Espíritu de nosotros? Nosotros no podemos ir en nuestra mente, en nuestro cuerpo al Espíritu. Cuando te decimos, cuando nos dicen ejercita tu Espíritu o tórnate al Espíritu, no están hablando de que vayas al Espíritu Santo, o sea, directamente, porque no se puede, sino que se tiene que ir a la mezcla, donde está el Espíritu de nosotros, y ahí mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otra traducción dijimos que este versículo es que es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Aquí tiene que ser con el Espíritu mezclado, pero acuérdense que los que nos tradujeron la palabra es lo que alcanzaron a ver, pero realmente nosotros tenemos que consultar varias Biblias, varias traducciones, y aún orar a Dios para que nos indique, nos revele a qué se está refiriendo. Amén, hermanos. Versículo 16, ahí de Efesios 3. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el Espíritu, por su Espíritu. Así también tiene que decir. Amén. Aquí vemos otra mezcla. Amén. Porque aquí el hombre interior es nuestro espíritu humano, y allí nos fortalece el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está otra vez otra mezcla. Porque nuestra mente tiene que estar renovando en el Espíritu. Porque en nuestro espíritu está el Espíritu renovador, que es el Espíritu Santo. O sea, tenemos que poner nuestra mente en nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que ahí habla de la mezcla? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu en vuestro espíritu. Así sería la mejor traducción para entender, porque está hablando, ¿verdad?, del Espíritu mezclado. Sed llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu. En otras palabras, el Espíritu de nosotros es la lámpara y el Espíritu Santo es el aceite. Entonces,
Aquí está hablando de que tenemos que estar llenando nuestra lámpara para que rebose en abundancia de aceite, para que así nuestra vasija sea llena. Amén. Efesios 6:18. Estamos marcando dónde está el espíritu mezclado. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. O sea, ¿dónde se tiene que orar? En nuestro espíritu. Aquí está con E mayúscula, pero recuerden que tenemos que consultar. Entonces está hablando, bajo el contexto, está hablando del espíritu mezclado. Amén. Es en nuestro espíritu donde tenemos que tener toda súplica. Y dice que tenemos que orar en todo tiempo y con toda perseverancia. ¿Por qué? Porque allí en nuestro espíritu está el Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos que ese espíritu es capaz de gemir, ¿verdad? Dice que con gemidos indecibles, porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces demos cuenta que según el contexto de todo el libro de Efesios, es para entender lo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, es la mezcla del Espíritu de Dios con nuestro espíritu humano. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, metido en nuestro espíritu, eso se llama iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la anastasis? Ahora es eclesia, porque tiene que ver con el Dios triuno metido en nuestro espíritu, y eso se llama iglesia. Amén. Ahora vayamos a la aplicación. Regresemos a Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiere decir que al morir Cristo en la cruz, Dios le dice pueblo a Israel, mi pueblo, pueblo mío a Israel. O sea, al Israel verdadero, pues al Israel genuino, a su remanente le dice. Porque no está hablando de todo Israel, amén. Pero está hablando al remanente, les dice: a ustedes yo los hice el nuevo hombre, creé el nuevo hombre, crié el nuevo hombre, hice el nuevo hombre, pero ¿saben qué? Y les revela a ellos, les dice: ¿saben qué? Les voy a agregar a los gentiles, pero ¿saben qué? Ya no los vean como perros, porque ellos no son perros, porque de acuerdo a Hechos 10, ¿se acuerdan cuando Pedro tuvo hambre y dice que tuvo una visión y en un lienzo bajaron todos los animalitos? Y él dijo: nunca ha entrado cosa común e inmundo en mi boca. Y él escuchó una voz que le dijo, Dios le habló y le dice: no llaméis común o inmundo lo que yo ya he limpiado. Parece que Pedro tenía problemas y no aceptaba a los gentiles. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión Pablo le reprendió porque Pedro tenía miedo de Jacobo? Porque Jacobo, cuando leemos la epístola de Jacobo de Santiago, vemos que él no entendió la realidad de la economía del Nuevo Testamento. Por eso Jacobo como no había entendido, entonces él no ha aceptado mucho, así como Pedro, a los gentiles. Pero Dios le dijo que a los gentiles, en este caso ahora nosotros entendemos que son los escogidos predestinados, Dios los limpió también por su sangre. Ahora esos gentiles que para los judíos eran perros, ahora ellos venían a ser también familia de Él. Ahora ellos eran hermanos, los que estaban en la casa de Cornelio, que representa a la iglesia gentil convertida. Ahora ellos vienen a ser hermanos de la iglesia judía que recibió a Cristo. Amén. Porque la iglesia es de judíos y gentiles, pero de acuerdo a lo que estamos hablando, vienen a ser un nuevo hombre donde no hay nacionalidad. Amén. Porque Dios luego dice que Él es el Padre de todos. Y por eso Él nos ha traído de vuelta por medio del proceso de su misterio. Porque si los judíos seguían viendo a los gentiles como perros, porque esos son las enemistades que dice Pablo aquí. Y en el principio vemos, así como te mencioné de Jacobo, de Pedro y otros muchos, ¿verdad? Que no, es más, sí ellos ya, yo creo que todo mi corazón que Pedro ya después entendió.
Aún creo que Jacob después entendió. Pero hubo muchos otros judíos que no quisieron aceptar la sangre, no quisieron aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. No quisieron ver que ese sacrificio, que esa sangre, que esa muerte quitaba esa enemistad. Y lo que ellos hicieron fue seguir en enemistad con los gentiles. Por eso en el otro mensaje te dije que si tú vas y le hablas a un judío, él ni te va a creer, porque el Nuevo Testamento no es para él. Pero todo hermano que fue genuino del pueblo de Israel recibió a los perritos, recibió a los gentiles y los trajo de vuelta a la familia, porque venimos a ser la familia de Dios, ¿verdad? Una sola familia, somos hermanos. Y podemos ver claramente por esta epístola que uno de ellos fue Pablo. Pablo, un genuino, hermano genuino de la iglesia, que él entendió todo esto, él recibió a los gentiles, a los perritos. Por eso él se ponía apóstol de los gentiles. Amén. Y eso es lo primero que abolió el Señor en la cruz, las enemistades. Ahora puso paz entre los hombres porque él quitó las nacionalidades. ¿Te das cuenta por qué es importante que entendamos de nuestro espíritu con el Espíritu Santo esa mezcla? Porque ahí venimos a ya no hay, si entienden lo que es esa mezcla, no hay ninguna nacionalidad. Ya no vamos a seguir defendiendo nuestra nacionalidad. Pero si nosotros no entendemos esta mezcla, seguiremos defendiendo nuestra nacionalidad, seguiremos siendo mexicanos, seguiremos siendo guatemaltecos, seguiremos siendo salvadoreños, etc. Aún en nuestro país, aquí en México, hermano, vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro lugar. Vamos a estar defendiendo eso. Vamos a seguir peleando como aún defendiendo a la política, al deporte, al entretenimiento, hermano. Eso, es que si tú sigues defendiendo eso, es que no has entendido lo que es la mezcla. El Señor ya murió para que ese pecado de la nacionalidad sea perdonado. Porque esa enemistad está relacionada con la cuarta caída del hombre, que es la Torre de Babel. Ahí surgieron las naciones y ese es un pecado terrible de la nacionalidad, de defender mi nacionalidad, decir que yo soy mexicano y que somos superiores a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los ecuatorianos. Hermano, eso es estar en pecado. Eso no es entender, ¿verdad? Lo que es la mezcla. Hay mucha gente, muchos cristianos que defienden su nacionalidad. Es más, eso ocurre más en Estados Unidos porque ahí están todas las nacionalidades ahí. Y entonces, ¿verdad? Surge eso, pues, de defender nuestra nacionalidad, pero realmente tenemos que entender que el Señor murió para que ese pecado nos sea perdonado. Amén. Nosotros somos hermanos, sea de cualquier nacionalidad que seamos, incluso viviendo aquí en México, sea de cualquier estado donde te tocó nacer y vivir, ¿verdad? Somos hermanos. Pero si no aceptamos a los demás como hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Porque aquí claramente dice que todos tenemos entrada al Padre. Amén. Porque Él es el Padre de todos los cristianos genuinos. Porque ya no tenemos ciudadanía terrenal, tenemos ciudadanía celestial, porque tenemos un Padre celestial. Por eso ya no debemos de seguir defendiendo, hermano, nuestra nacionalidad. ¿Qué no dice Mateo 6 en la oración Padre nuestro? Y a veces nosotros usamos esa expresión Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si usamos eso, debemos estar conscientes de lo que estamos orando, de que todos los que han recibido a Cristo, los que son lavados con la sangre de Cristo, son nuestros hermanos, y en la iglesia del Señor no hay nacionalidad. No hay nacionalidad, no hay clase social, no hay estatus político, no hay política, no hay cultura, nada de eso, hermano, no hay religión. Aquí todos somos hermanos, somos una mezcla de lo humano con lo divino. Amén.
De acuerdo al versículo 15, también abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué son los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Qué son esos mandamientos? Son las diferentes maneras de vivir y adorar a Dios. Amén. Porque la cruz no es solo para abolir la circuncisión, las regulaciones alimenticias y el guardar los sábados. No solamente se abolió eso, sino también hay muchas cosas que están relacionadas, que están en la iglesia. Hay cosas en la iglesia, hermano, que el Señor ya lo abolió, ya quitó todo, pero nosotros los hemos hecho parte de nosotros, por lo cual hay división entre nosotros, por lo cual, hermano, no podemos tolerar a otras iglesias locales. Porque el problema más grande que tiene el cristiano es que quizá ya no practica la circuncisión, ya no practica la dieta alimenticia, no practica el guardar el sábado, pero ¿sabes qué? Practica otras cosas. Por ejemplo, el cubrirse la cabeza. Hay iglesias locales que son celosos en eso, que la mujer tiene que cubrirse la cabeza. Y si ven a una hermana de otra congregación que está desvelada, entonces dicen, ya no lo consideran parte, eso divide. O bautizarse en cierto nombre, si es de acuerdo a Mateo 28 o Hechos, ¿no? Entonces hay esa división. O también de usar cierta clase de música. O no usar cierta clase de música. Hay división, amén. Esos son mandamientos de hombres que han infiltrado en la iglesia del Señor. Si nosotros analizamos las ordenanzas y las doctrinas que tienen las iglesias locales hoy día, veremos que muchas iglesias locales no han respetado lo que Dios ya abolió en la cruz del Calvario. Seguimos defendiendo esas cosas, nuestros gustos, la forma de adorar, la forma de vivir y adorar a Dios, y no de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Nosotros no estamos en contra de la doctrina aquí, porque puede ser que alguien nos malinterprete y diga que esto se no cree en la doctrina. Nosotros sí creemos en la doctrina, porque es enseñanza. Es lo que estoy haciendo, es la enseñanza, es la doctrina lo que estoy dando ahora. Pero lo que no estamos de acuerdo es cuando la doctrina sirve para estar en enemistad con otros hermanos de otro sector del cuerpo de Cristo. Y también cuando la doctrina nos sirve para separarnos de los hermanos, esa doctrina definitivamente no viene del corazón de Dios. Por tanto, se vuelven doctrinas. Y se acuérdense que el diablo, dijimos aquí, que usa las doctrinas. Esos vienen a ser mandamientos expresados en ordenanzas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Si nosotros no queremos que la muerte de Cristo sea en vano, porque si nosotros seguimos defendiendo eso, entonces la muerte de Cristo en la cruz fue en vano. Pero si nosotros queremos que la muerte de Cristo, ¿verdad?, no sea en vano, entonces no debemos estar por doctrinas, ni por ordenanzas. Debemos estar por la verdad que es Cristo y la iglesia, hermano. Debemos estar por la verdad que es Cristo y la iglesia. Debemos estar por la mezcla que somos como iglesia, de la mezcla de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Si no vivimos por esa experiencia, vamos a ser dominados siempre por enseñanzas y tendremos rechazo para con otros hermanos, debido a nuestras doctrinas, a nuestras enseñanzas, a nuestros mandamientos, a nuestras ordenanzas, los cuales no vienen del corazón de Dios. Pero Dios en este tiempo está buscando de una iglesia gloriosa, de una iglesia sin mancha, sin arruga, es decir, de una iglesia que no tenga nada de lo viejo, sino que tenga que ver con el nuevo hombre, de una iglesia que sí respeta lo que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, la exhortación, de acuerdo al pensamiento de esta hora, es que todos nosotros tenemos que entender y aprender a respetar lo que Cristo ya abolió, es decir, lo que Cristo ya quitó. Aunque nosotros no queramos aceptar, muchos de nosotros los cristianos actuamos peores que los judíos. Porque quizás nosotros no le decimos a perros a nuestros hermanos con nuestra boca,
pero con nuestras acciones sí. Al separarnos de ellos, con eso le estamos diciendo que ellos son inmundos, perros, como que si Cristo no los hubiera limpiado con su sangre al igual que nosotros. Claro que Cristo los limpió al igual que nosotros con su sangre preciosa. Por eso debemos de orar, debemos de estar por la verdad, debemos orar para que Dios nos guíe a defender el Evangelio en este tiempo que hace tanto falta. Hay muchas cosas que están separando, mutilando al cuerpo de Cristo. Tenemos que orar, estar por un evangelio con pureza, no por un evangelio cualquiera. Tenemos que orar para que Dios nos use a traer a las iglesias locales a la unidad de Cristo y a la unidad de la fe. Para que cuando Cristo regrese, nos encuentre como una iglesia que tenemos un andar digno, como lo dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. O sea que para vivir esta clase de vida, esta vida de iglesia que es una mezcla, se tiene que vivir con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. No sé si alcanzaste a ver lo que es ser la mezcla, porque ese es el deseo de Dios, que vivamos como ese nuevo hombre y ya nos sigamos defendiendo por lo que Cristo ya abolió, ya quitó en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude, que Dios siga siendo nosotros, que seamos humildes y mansos para recibir esta palabra en amor. He orado para que Dios nos hable, nos dé una palabra. Por eso no me presenté con elocuencia, no me presenté en mis propias fuerzas. Te confieso que no sabía cómo hablarlo, pero creo que hemos transmitido palabra de vida. Hemos tocado, ministrado tu espíritu en esta hora. Si tú fuiste ministrado en tu espíritu, di amén y ora conmigo. Porque, y aún si nosotros hemos caminado defendiendo nuestra nacionalidad, los mandamientos, nuestra forma de vivir y adorar, si hemos defendido eso y si eso ha hecho que nos separarnos de otros hermanos, que Dios nos perdone y que vivamos en esta mezcla, en este nuevo hombre, porque el nuevo hombre es el deseo del corazón de Dios. No hay más judíos, no hay griegos, no hay gentiles, sino que todos venimos a ser uno solo en Cristo, amando a los hermanos. ¿Tú puedes decir que amas a los hermanos? Puedes decir realmente yo amo a mis hermanos, no hay nada que nos separe. Por eso cuando celebramos la Santa Cena les digo, ¿estamos bien? Podemos ver a los ojos, estamos bien entre todos nosotros, no hay nada, porque entonces estamos aprendiendo a vivir lo que es el nuevo hombre, el deseo del corazón de Dios. Amén. Vamos a orar pues. Padre Celestial, en esta hora hemos recibido el consejo de tu palabra. Perdónanos si nosotros hemos vivido en el viejo hombre donde hay nacionalidad, donde hay mandamientos expresados en ordenanzas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos entendido realmente el deseo de tu corazón entonces. Pero ahora, Padre, estamos aquí para poder
aprender y experimentar lo que tú deseas. Gracias, Señor, porque en este viaje del postrer Adán nos viniste a rescatar, nos viniste, Señor, a ponernos en ti, para estar en ti, que tú estés en nosotros, para regresar a nuestro origen, a nuestra fuente. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas con nosotros en esta hora. Ayúdanos, amado Dios, porque queremos agradarte en todo, Padre. Queremos, Señor, que tú seas en nuestras vidas. Oh, Señor Jesús, gracias por tu hablar en esta hora. Concédenos el privilegio de buscar siempre estar con nuestros hermanos, de amarnos, de ser humildes y pacientes, soportándonos unos a otros en amor. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Queremos, Señor, que tú seas en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú sigas forjándote en nosotros, Padre. Oh, Señor Jesús, ayúdanos en este tiempo, amado Dios. Queremos, Señor Jesús, agradarte, Padre. Vivir como iglesia, como cuerpo, Señor. Gracias por tu iglesia que estuvo de manera virtual en esta tarde. Síguenos guardando. Que siempre tu amor sea en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos una iglesia de todos los que fuimos lavados con tu sangre, de todos los que fuimos comprados a precio de sangre. Oh, Señor Jesús, gracias, Padre, porque te estamos conociendo y experimentando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.